Bueno, comenzamos. Buenas noches. Antes que nada, una disculpa. Estábamos en pleno de la dirección del sindicato en términos de que evidentemente hay un proceso de negociación con Gobernación en la intención, en la idea de que hasta el 30 de noviembre podamos buscar una salida al conflicto que ya cumplió más de 2 años, que desde el 10 de octubre de 2009 fue tomado por asalto en forma armada. Fuimos desalojados los compañeros que estábamos en turno y a partir de ese momento, 3 horas después, establecí un decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. A partir de ese momento, desde luego, nuestro sindicato ha desarrollado toda clase de actividades en el propósito de buscar resolver el conflicto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legislativo y desde luego desde el punto de vista judicial. Y en estos 3 poderes hemos encontrado francamente una fuerte cerrazón. Fuimos víctimas de campañas mediáticas que nos colocaron ante la opinión pública como verdaderos delincuentes, como un peligro para México, y en ese proceso nosotros venimos señalando que el resultado de esta decisión irresponsable de un personaje siniestro que despacha en Los Pinos no solamente afectó a los 44,000 trabajadores electricistas, sino afectó a más de 6,200,000 usuarios que en esta zona atendía Luz y Fuerza del Centro. Las promesas esgrimidas por Calderón de que esta era una empresa ineficiente, de que los trabajadores que laborábamos en ella éramos trabajadores privilegiados y de que extinguir a Luz y Fuerza del Centro iba sobre las promesas de mejorar el servicio, de bajar las tarifas y ahorrar una cantidad importante de millones del presupuesto para poderlos destinar a los pobres de este país. A más de 730 días de este acontecimiento, a más de 24 meses, a más de 2 años, hoy podemos constatar esos 6,200 usuarios y los 44,000 trabajadores electricistas, 16,599 de los cuales nos mantenemos en resistencia, que las mentiras de Calderón son prácticamente rechazadas por la realidad, que hoy ni han mejorado el servicio ni cobran con tarifas más bajas. En nuestro continuo batallar observamos la necesidad de revertir esta campaña desarrollada por Calderón y la imagen que tenía Luz y Fuerza del Centro como empresa pública ante los usuarios, a quienes consideramos desde luego nuestros principales aliados. En ese proceso, nuestro sindicato y usuarios iniciamos una campaña en contra de los resultados que venía presentando la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas contratistas. Lo hicimos primero en el marco jurídico, empujamos campañas en los municipios conurbados y en las principales delegaciones, informando a la población del conflicto, pero al mismo tiempo llamándolos a defender su condición en la calidad de consumidores o de usuarios de energía eléctrica. Iniciamos con una queja administrativa ante la Profeco como un instrumento jurídico que nos permitiese en todo caso exigir a quien resultara responsable, sea este el sistema de administración y enajenación de bienes, sea esta la Secretaría de Energía o sea esta la Comisión Federal de Electricidad, que respondiera por la situación del mal servicio, por los altos cobros en nuestros recibos de energía eléctrica y porque sobre todo
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en su reglamento, en su artículo 43, nos establece que para ser suministrador se requieren dos condiciones. Uno, el establecimiento de un contrato con el usuario, y dos, el que nos cobren de acuerdo a las tarifas. Y estas dos condiciones por ningún lado se observaban, y eso permitió indiscutiblemente el campo para organizarnos, para vincularnos, para tratar de mejorar nuestra condición con los usuarios, pero sobre todo para que ellos pudieran plantearse en el terreno de la lucha. La condición de la Profeco es una primera medida que iniciamos como sindicato, que desde luego no creemos que sea la que nos va a resolver el asunto. Para nosotros el principal elemento ha sido indiscutiblemente que la acción jurídica, la acción legal o la acción judicial o la acción política la hemos respaldado siempre con la movilización social. No hay otro elemento que pueda hacer entender a este gobierno que la razón está de nuestra parte y está de parte de los usuarios. En ese proceso, el pasado 8 de septiembre, convocamos a una movilización nacional. Nos vinculamos con organizaciones, casos muy concretos, los ejemplos de Chiapas y Tabasco, que tienen alrededor de 20 años no pagando electricidad, manteniendo una resistencia de no pagos, precisamente por las altas tarifas que padecen, que frente a la condición económica de la población es imposible en muchos municipios pobres poder pagar la electricidad. A partir de eso, la convocatoria del 8 de septiembre, en donde de manera general voy a resumir una marcha de grupos sociales en contra de los cobros de la Comisión Federal de Electricidad, en donde participaron organizaciones y usuarios del Distrito Federal y el Estado de México, cuyas demandas, entre otras, es poner fin a la privatización y el despojo de la energía eléctrica, que la CFE sea una empresa al servicio de la nación y no del gran capital privado, nacional y transnacional, prestando un servicio eficiente y de calidad y con una tarifa social y a precios justos, que se crea una empresa pública de energía eléctrica en la zona centro del país, la cual restituye el empleo a los trabajadores en resistencia de luz y fuerza del centro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que nazca financieramente sano y que respete los derechos de los trabajadores y la titularidad del contrato colectivo de trabajo por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se establezcan tarifas sociales y justas al alcance de la condición económica del pueblo, no permitir ni la instalación de medidores digitales ni el desmantelamiento de la red eléctrica cambiando cobre por aluminio, borrón y cuenta nueva de los usuarios en resistencia de no pago a los adeudos que se tienen desde que se inició el conflicto, que se incluye en la Constitución el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y por lo tanto un servicio innegable y con un mínimo de consumo gratuito, que intervengan para prohibir cualquier corte y hostigamiento por parte de la CFE a los usuarios en resistencia hasta que no estén cumplidas nuestras demandas, y que finalmente se detenga la persecución contra nuestros movimientos de resistencia y quienes defienden nuestros derechos como pueblos organizados, libertad a todos los presos y presas políticas del país y cancelación de los procesos penales por motivo de los conflictos frente a las altas tarifas. Al mismo tiempo, en el sur de Veracruz, cientos de populacas marcharon contra CFE en contra de las altas tarifas eléctricas y para exigir el cumplimiento de sus demandas planteadas en un documento que se entregó el 8 de septiembre de 2012 al Congreso de la Unión. En la ciudad de Chihuahua se reunieron aproximadamente 200 personas del Movimiento Amplio de Resistencia y del Frente de Consumidores. Realizaron una marcha, un recorrido en el Parque Lerdo al Congreso del Estado, hicieron frente al Congreso un pequeño mitin, luego entraron todos al recinto legislativo,
se dio lectura al mismo documento que se entregó en el Congreso de la Unión, en el DF, en Salina Cruz, en el marco de la Jornada Nacional contra las Altas Tarifas. Compañeros de Salina Cruz del Movimiento Cívico Ciudadano, volanteamos, pegamos carteles y perifoneamos. Realizamos un plantón en las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad y Radio Plantón del Magisterio de la Sección 22 se enlazó para dar cobertura al movimiento, donde exigíamos solución al conflicto de nuestros compañeros del SME. Además, el día viernes 9 de septiembre, comités de la Coordinadora de Colonias Unidas de Salina Cruz, Oaxaca, acudirán a las oficinas de CFE para demandar una reunión con su director y poner fin a la represión, retiro de todos los procesos y órdenes de aprehensión contra ciudadanos que han resistido a los abusos de CFE, generación de energía por métodos amigables con el medio ambiente y para el servicio de las clases más pobres del país, una tarifa preferencial para el Istmo, rechazo a los medidores de prepago, entre otras peticiones. Pueblos del Istmo se movilizan en contra de la CFE. La Asamblea General de Delegados y Delegadas de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo, UCIZONE, de 69 comunidades indígenas de Oaxaca, determinaron sumarse a la Jornada Nacional de Protesta en contra de los abusos que viene cometiendo la Comisión Federal de Electricidad. Dice, realizar acciones de protesta frente a las oficinas de CFE ubicadas en la población de Sarabia, Oaxaca, y por parte de vecinos de Matías Romero, Santa María Petapa, Barrio de la Soledad y Santa María Chimalapa, realizaron un plantón en las oficinas de CFE ubicadas en Ciudad Matías Romero, al mismo tiempo que se bloqueó la carretera transísmica en el poblado de Sarabia durante 4 horas. En Cuchitán, Oaxaca, en el marco de la batalla del 5 de septiembre de 1986, diversas organizaciones marcharon contra las empresas eólicas establecidas en la región del Istmo, al argumentar que los pueblos indígenas no fueron consultados para la operación de los parques. La marcha se inició en el monumento a los héroes el 5 de septiembre, a la entrada principal de la ciudad, y culminará en la explanada del Palacio Municipal. En conferencia de prensa, los dirigentes de la Asamblea de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio dijo que actualmente los pueblos del Istmo están librando una batalla desigual contra un ejército de compañías multinacionales, principalmente españolas, francesas e italianas, y benefician solamente empresas como Bimbo, Coca-Cola, la Cuauhtémoc, la Moctezuma, Cemex, Cruz Azul y Walmart, mientras que la energía eléctrica para el pueblo es cada día más cara, aún estando operando los parques La Venta 1, 2 y 3, La Ventosa y Vilnés Nestipa 1, Eros y Parques Ecológicos de México. El campesinado indígena, dueños de las parcelas, apenas reciben el 0.01% de las ganancias, es decir, una distribución abusivamente inequitativa entre el campesinado y el empresario extranjero. En Cuernavaca se convocó de la Iglesia del Calvario al Congreso de la Unión en apoyo al movimiento de la NUE y del SME. En Yucatán se sumaron a la movilización porque estamos hartos de las altas tarifas y el pésimo servicio. La agresión del gobierno federal, las corporaciones y los medios contra el pueblo de México, particularmente con los trabajadores del SME, los mineros y los maestros. Alto a la represión contra los movimientos y las protestas sociales. El Rebelde, colectivo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Yucatán. También se realizaron protestas tomando oficinas de la CFE en Guerrero, en protesta por cortes de energía ocurridos en Cuautepec y Florencio Villarreal, así como falta de transformadores en San Marcos. Cientos de vecinos ocuparon las oficinas de la CFE a las 11 de la mañana este 8 de septiembre. Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias anunciaron que el jueves 8 de septiembre tomaron las oficinas de CFE en Acapulco, Tlapa, Chilpancingo, Ayutla, Ometepec y San Luis Acatlán, además de que un contingente se sumará a la movilización nacional en la Ciudad de México. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 8 de septiembre,
el núcleo estudiantil en resistencia y rebeldía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas en San Cristóbal de las Casas, asumió actividades en la propia universidad. En Comitán, Chiapas, la organización Luz y Fuerza del Pueblo, el día 8 de septiembre, se da a conocer mediante el bloqueo de la ciudad de Comitán, Chiapas, el crucero de las playas de Catazaca, Palenque, Villahermosa, en coordinación con el Consejo Autónomo de la Costa, por una tarifa justa al servicio eléctrico domiciliario, no a la instalación de los medidores digitales y termogeneradores, no a los cortes masivos y robos de cable del personal de la CFE, contra la privatización de la electricidad en México, contra la represión al SME y la creación de una nueva empresa, libertad a los presos políticos del SME y de los 19 de la Alianza Única del Valle del Estado de México, cancelación de los procesos jurídicos del sur de Veracruz, Candelaria, Campeche, Istmo de Oaxaca y Cañada Topolobal del municipio de Las Margaritas. 10,000 compañeros bloquearon todos los accesos de la ciudad de Comitán. También hubo movilizaciones y bloqueos en Campeche, el Istmo de Oaxaca y Matías de Romero, donde tomaron instalaciones de la CFE. En Candelaria, Campeche, hubo movilizaciones en ese municipio. Cuando tuvieron conocimiento de que Calderón estaría en el municipio de Escárcega para inaugurar un hospital, movilizaron 20 camiones para repudiar al espurio, pero la zona se encontraba militarizada. La unidad cívica Felipe Carrillo Puerto de Querétaro se sumó a las movilizaciones en contra de las altas tarifas eléctricas y la solidaridad por el empleo para los trabajadores en resistencia del SME, que ya llevan 23 meses. La unidad cívica Felipe Carrillo Puerto se manifestó en varios municipios de ese estado. La coordinadora del Movimiento Amplio Popular de San Luis Potosí, de la misma forma, realizó actividades en el centro de San Luis Potosí en demanda y en contra de las altas tarifas y por la solución al conflicto del SME. También se reportaron actividades en Guerrero, Tepic, Nayarit y desde luego Toluca. Quiero desde luego manifestar que a partir de este conjunto de acciones observamos que el problema de las altas tarifas o de los altos cobros no es un problema que solamente se suscribe en el Distrito Federal o en la zona central. Este problema se agudiza desde luego a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en donde empezamos los usuarios de energía eléctrica específicamente a recibir estos altos cobros, a ser apretados por la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas contratistas para forzarnos al cambio de medidores, para forzarnos por un corte de luz por no pagar electricidad, para no respetar el procedimiento de queja administrativa ante la Profeco. Pero nos damos cuenta que la lucha en general en contra de esta política que se ha desarrollado por más de 4 sexenios por parte de los gobiernos priistas y panistas es una política de carácter desnacionalizador, una política privatizadora, una política completamente antipopular, una política subordinada a los designios del imperialismo yanqui y particularmente a las grandes empresas transnacionales, a los grandes cárteles de la electricidad en este país. Si uno asume datos de la propia Comisión Reguladora de Energía, podrá observar que en este país, a partir de 1992, desde luego existe una modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que contraviene al artículo 27 constitucional que nos garantiza la exclusividad para la nación en materia de electricidad y en donde en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares. Observamos que desde esta modificación de Salinas de Gortari hasta este año, donde preside un panista Calderón la presidencia de la República, se han otorgado alrededor de 700 permisos en materia de electricidad. Concretamente, hoy empresas españolas como Iberdrola, como Unión Fenosa, empresas japonesas como Mitsubishi o empresas de corte europeo, norteamericano, canadiense,
son las que detentan cerca del 50% de la generación eléctrica en este país. Y esto y las condiciones en que ha venido comportándose particularmente la Comisión Federal de Electricidad y la respuesta que en general se da por parte del pueblo de México en todos los aspectos que he citado, porque desde luego la prensa no coberturó, solamente encontramos de la movilización del Distrito Federal un solo anuncio en el periódico La Jornada, en otros prácticamente en el gráfico una fotografía y probablemente en otro periódico de esa naturaleza, pero más para allá los medios de comunicación hicieron el vacío a una movilización y algo que desde luego cada vez el descontento que existe en este país frente a esta política eléctrica del régimen de Felipe Calderón va en aumento. Para nosotros es importante darnos cuenta de esto, porque entendemos que individualmente o en pequeños grupos difícilmente vamos a hacer frente a una política de Estado. Necesitamos construir, junto con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, junto a la Red Nacional de la Resistencia Civil en contra de las altas tarifas y con el Sindicato Mexicano de Electricistas y otras organizaciones que se han venido sumando, como la OPOE, que es la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero, y otras organizaciones de Chihuahua, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Morelos, etcétera, sumarnos, porque este movimiento tiene rasgos nacionales y esta política solamente la vamos a enfrentar construyendo un movimiento de esas características. Nuestro sindicato, la Asamblea de Usuarios y estas organizaciones estamos convocando a la realización de un encuentro nacional para los días 5 y 6 de noviembre en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, con los siguientes temas: por la defensa de la industria eléctrica nacionalizada, por una tarifa social justa y diferenciada en materia de electricidad para los que más tienen, para que los que más tienen paguen más, que se incluya en la Constitución el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, solución al conflicto de los usuarios de energía eléctrica y el SME, y hacia la construcción de un movimiento nacional de usuarios de energía eléctrica y un plan de acción que evidentemente nos deberá de llevar a intentar resolver este conflicto que, como he señalado, ya reviste características nacionales. El mismo 8 de septiembre nos permitió montar una mesa de negociaciones con la Cámara de Diputados, esta misma particularmente con la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, pero concretamente con el diputado Armando Ríos Peter, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y está abriendo desde luego una reunión con Emilio Chafet, que es el presidente de la mesa directiva de esta misma Cámara, con el propósito de atender estos aspectos fundamentales. Señalamos que el conflicto no se resuelve buscando actividades o planes o convenios con la Comisión Federal de Electricidad, se resuelve modificando la política eléctrica de este país y sobre todo empujando la modificación al sistema tarifario en materia de electricidad. Hoy por hoy estamos en la Cámara de Diputados discutiendo una iniciativa de ley con el diputado César Moreno, que desde el 25 de mayo la ha presentado, y estamos incorporando a la misma aspectos como un cobro gratuito entre 1 y 200 kilowatts hora a las familias pobres, tarifas de electricidad que estén sobre la base de que el pueblo de México las pueda pagar, que se cancele la tarifa doméstica de alto consumo y finalmente aquellos que han perdido el empleo no se les corte el servicio de energía eléctrica. En esos términos quiero simplemente concluir agradeciendo este espacio que nos han brindado para poder dar nuestros puntos de vista e invitarlos a compartir con nosotros este esfuerzo. Por su atención, muchas gracias.